Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con Dios. Él está aquí con nosotros. Él está aquí en este lugar, queriendo abrazarte con su amor, queriendo consolar tu corazón, queriendo hablarte cosas nuevas para que podamos caminar en pos de su palabra, en pos de su mandamiento, de lo que Él nos manda. Señor, te damos gracias. Gracias por esta mañana de victoria, esta mañana que podemos alabarte y glorificar tu nombre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en nuestros corazones. Gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Yo estaré contigo, te dice el Señor, donde quiera que vayas, estaré contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos queridos. Realmente un placer estar aquí una vez más. Iglesia Palabra de Vida, el lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Donde está el Señor dice que ahí hay libertad. Y el que elijo libertad será verdaderamente libre. Amén. Estamos felices, contentos de estar aquí una vez más. Saludamos a todos los que también nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Sabemos bien que este mensaje va a llegar a muchos corazones, a muchas familias en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Y hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos, que lo habíamos dejado un poquito pendiente. Seguimos ahí estudiando el libro de Hechos, Hechos 5. Si les pregunto dónde fue que quedamos, puedo imaginarme un grande cri por ahí, pero bueno, gloria a Dios. Pero vamos a tomar en el capítulo 5, versículo 29. Ya es el estudio número 14, así que se estudió bastante, ¿no? A pesar de que estamos en el capítulo 5 recién. Miren, capítulo 5, versículo 29. Y le puse como título a este mensaje, el testimonio de los discípulos. ¿Cuántos son discípulos acá del Señor? Amén. Mira, el mensaje es el testimonio, el nombre del mensaje, el testimonio de los discípulos. Ahora vamos a ver por qué. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de las cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer al respecto a estos hombres, porque antes que estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y este se unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias porque ya nos estás hablando, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ya está tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por esta bendita y preciosa palabra. Gracias porque estás obrando en nuestros corazones para que realmente nosotros como tus hijos seamos testigos tuyos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué precioso pasaje que acabamos de leer. Recuerdan que cuando estábamos estudiando ahí un poquito más atrás, ¿se acuerdan que estos valientes, porque no hay otra cosa a decirle, estos valientes discípulos del Señor, ya habían pasado por cárcel, ya habían ido a la cárcel? Una, cuando se acuerdan que aquel que estaba tirado a la puerta del Templo de la Hermosa, que después lo llevaron a la cárcel porque dice que era tarde y ya lo metieron en la cárcel, ahí no los azotaron. Después se acuerdan que también los metieron en la cárcel y poquito antes de esto vino un ángel del Señor, abrió las puertas y los sacó afuera. Dice que fueron a ver, ¿se acuerdan? Y estaban las puertas cerradas, estaba incluso toda la milicia delante, pero resulta que los que estaban presos adentro ya no estaban más. Le fueron a contar al concilio, a este concilio, y ellos no podían creerlo, hasta que llegó el guardia y dijo, sí. ¿Y saben qué? Todavía vinieron del templo y dijeron, no, esperen un poquito, no solamente no están acá adentro, sino que ahora están predicando de Jesucristo en el templo, llenando a toda Jerusalén. Porque si lo leemos ahí un poquito más para atrás, mire, en Hechos 5, versículo 27, un poquito más atrás de lo que comenzamos hoy, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hermanos, ¿se acuerdan que sabemos bien que este libro, el libro de Hechos, es un libro muy importante que habla con respecto a la unión, es el nexo entre el Nuevo Testamento, los evangelios y lo que es la iglesia? Lo que es cómo nació la iglesia primitiva. Es el nexo también, ¿se acuerdan que de Jesús cuando se les presenta a todos aquellos 500 hombres y Él les ha ascendido y les dice, ¿cuál es el mensaje primordial del libro de Hechos? ¿Cuál es el mensaje medular del libro de Hechos? ¿Cuál es el primer mensaje que el Señor les dice a sus discípulos? Les pregunto. ¿Alguno se acuerda? ¿No se acuerdan? Sí. ¿Cuál? Por todo el mundo. Hechos 1, 8. Dice, más recibiréis poder, ¿no? En mi nombre, o sea, el poder para que nosotros recibimos un poder. ¿Ese poder para qué es? Dice, y me seréis testigos. Ahí está. ¿Cuál es el poder? ¿Para qué queremos el poder? ¿Para guardarlo en nuestra casa? ¿Para estar todo el día mirando televisión? ¿Para estar todo el día enfrente de una pantalla del celular? ¿Para estar todo el tiempo en nuestras cosas? ¿O para ser testigos? ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos recibieron ese poder? Ellos ahora vemos acá que ellos le dicen, pero no les dijimos que no prediquen. Y sin embargo ellos seguían predicando. Y acá vemos en Hechos 5, versículo 29, dice que respondiendo Pedro, miren lo que le dijo, ¿no? Ahí comenzamos el estudio de hoy. Los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado dice, con su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué es él? El principal. Príncipe significa principal, salvador. Solamente a través de Jesucristo viene la salvación, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da a Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Vieron, no? No se nos da a cualquiera. Tenemos que estar en obediencia al Señor y Él ahí nos da de su Espíritu Santo. Ahora esta palabra me impacta, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue un testimonio, ¿verdad?, muy audaz con respecto de estos hombres, ¿no?
el Sanedrín estaba más preocupado por la opinión de los hombres que por la opinión de Dios. Y los que están más preocupados por eso se ocupan más de esas cosas que de las que se tienen que ocupar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar más ocupados, no tanto preocupados, sino ocupados de hacer y cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, la respuesta de los apóstoles al concilio no fue una defensa ni una petición de misericordia, fue una simple explicación de ¿qué? De acción. Una simple explicación de acción. ¿Qué quiere decir con esto? Es como diciendo, lo que estamos haciendo es en obediencia al Dios de nuestros padres. Porque, les repito, el mensaje primordial de Hechos es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces dice, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en obediencia. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que obedecer y someternos a aquellos que están en autoridad sobre nosotros, ¿sí o no? Eso lo dice la palabra. Tenemos que someternos a los que están en autoridad sobre nosotros. Ahora, no tenemos que estar sumisos, ¿verdad?, a un nivel humano y a un nivel carnal. Tenemos que estar sumisos a Dios. Tenemos que obedecer a los gobernantes, ¿verdad?, y a los que están en la autoridad sobre nosotros, pero no cuando contradicen la palabra de Dios o lo que Dios manda decir. ¿Amén? Ahora, debemos, por ejemplo, si un rey o un gobernante llega a ser tan altivo, por así decirlo, porque vemos que el hombre es soberbio, sobre todo cuando llega a ciertos niveles, ¿sí o no? Porque cuando no están a un nivel, bueno, ahí hasta prometen, son humildes, abrazan a todo el mundo, pero cuando llegan a ciertos niveles, la soberbia es tan grande, hermanos queridos, es tan grande que se oponen altivos e incluso empiezan a hacer cosas que vemos que va en contra totalmente de lo que dice la palabra de Dios, y ahí nosotros no estamos de acuerdo. Y ahí nosotros, ¿verdad?, tenemos a esos hombres o a esos líderes espirituales como cualquiera. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de lo que Dios dice. También, si alguien incluso que predica, no solamente en el gobierno o en autoridades, ¿verdad?, seculares, sino también que predica o habla algo en contra de lo que dice Dios, esa persona sea cualquiera. La palabra dice que también es anatema, o sea que es maldito. Miren, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dice el versículo 30, y Dios, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Pedro le dice, no, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Esto fue un testimonio fiel a la fe cristiana. Miren, en ese pequeño versículo que leímos ahí, miren, número 1, Pedro muestra la culpa del hombre. Primero, muestra la culpa del hombre, porque dice, Jesús a quien vosotros matasteis. ¿Somos culpables o no somos culpables? Somos culpables. Pedro, miren, muestra la culpa del ser humano. El hombre es culpable. A Jesús a quien vosotros matasteis. Número 2, habla con respecto a la muerte de Jesús, ¿no? Dice, colgándole en un madero, Jesús muere. Habla con respecto a que Él realmente murió por todos nosotros. Número 3, habla con respecto a la resurrección de Jesús. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dios que hizo lo exaltó. Habla con respecto a la resurrección. Y cuarto y último, habla con respecto a la responsabilidad del hombre de responder. Porque dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, nosotros tenemos algo que hacer, ¿sí o no? Nuestra responsabilidad, ahora Jesús ya lo hizo todo, ¿sí o no? Ahora nos toca a nosotros incluso predicarle a la gente que se tiene que arrepentir. Dice, Pedro nombra la cruz como un madero, ¿vieron ahí? No dice la cruz, dice un madero. ¿Por qué lo dice? Porque está recordando lo que dice en Deuteronomio 21, 22 al 23, dice, donde dice que la persona que cuelga en un madero dice que es maldito. Maldito por Dios. Entonces Pedro está enseñándoles a ellos que mataron a Jesús de la peor manera posible. Número 1, porque, por tanto, ¿verdad?, en aquel entonces el castigo a través de lo que era Roma, sabemos que la cruz
Era espantoso morir crucificado. O sea, no solamente lo espantoso que era morir en un madero a través, ¿verdad?, de la manera, de la perspectiva romana, sino solamente también está hablando con respecto a la manera judía, porque lo estaban haciendo maldito. Eso estaba mostrando Pedro, por eso nombra el madero. Ustedes lo colgaron en un madero. De las dos maneras, de las peores dos maneras que tenía de morir un ser humano. Ahora nosotros, dice en el versículo 32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Miren, ahí está el respaldo del Espíritu Santo. Y él dice, nosotros somos testigos suyos. Esto era un testimonio confiable porque fue basado en testimonios oculares. Todo el mundo vio a Jesús resucitado. Todo el mundo vieron que murió en la cruz. No fue algo que pasó desapercibido, fue algo realmente que todo el mundo, y ellos eran testigos oculares, porque caminaron con Jesús, Jesús murió, incluso se acuerdan que Juan estuvo ahí como representando a uno de los apóstoles, María, y mucha gente estuvo ahí en la cruz, y lo vieron morir en la cruz, pero al tercer día que pasó, resucitó, y se les presentó por más de 40 días a cada uno de ellos, y lo vieron resucitado. Entonces era un testimonio, ¿verdad?, confiable. En Hechos ahí, 5:33, miren lo que pasó ahora. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pedro y los apóstoles les explicaron claramente de quién era Jesús. Claramente, quién es Jesús. Le explicaron, o sea, no había manera de no entenderlo. ¿Qué hizo por todos nosotros en la cruz? Y cómo debíamos responder a quién es Jesús. Claramente. Ahora, ¿cuál fue su reacción? Furia. Tenían furia. Ahora, ¿quién es el autor de este libro? Lucas, ¿no? Lucas es excelente como escribe porque él es doctor, el nombre de mucho estudio, y está siempre en todos los detalles. Lucas describe claramente cómo es el corazón completamente cerrado. Eso es lo que quiere mostrar Lucas, cómo es un corazón cerrado, porque había evidencia, ¿sí o no? Hermanos, si hubiéramos nosotros vivido en aquel entonces, estaríamos como los apóstoles, enloquecidos, predicando el Evangelio con un fuego tremendo, no importa lo que nos hagan, predicamos a Jesucristo, porque es tremendo lo que acaban de vivir. No es un cuento de hadas, no es algo que leemos simplemente y pasamos por alto, ellos lo vivieron. Experimentaron todo eso tan glorioso y ahora, ¿quién los puede parar? Nadie. Nadie. Son una topadora, están predicando el Evangelio y no les importa nada. Ahora podemos ver el corazón frío, el corazón, ¿verdad?, de piedra, completamente cerrado a lo que Dios quiere y le está mostrando, ¿no? Podemos imaginarnos cómo ellos estaban incluso pensando, ¿no? ¿Quiénes son ustedes para decirnos que tenemos que arrepentirnos nosotros? Eso dice la gente de afuera, ¿sí o no? No necesitamos el perdón, dicen algunos. Ellos también podían haber pensado lo mismo. No necesitamos el perdón. ¿Nos culpas a nosotros de la muerte de ese tal Jesús? Incluso le podían haber dicho, ¿no saben quiénes somos nosotros? Porque ¿saben quién eran? Eran los religiosos de la época. Era el Sanedrín, los fariseos, los saduceos. Una soberbia tenían esa gente, hermano. La religión. Creían que con sus leyes, incluso querían ayudar a Dios poniéndole más leyes de las que Dios había puesto. Mira hasta qué punto llegaron. Ahora, querían matarlos. Esa palabra es fuerte. Querían matarlos. En ese momento la muerte de los apóstoles fue puesta en marcha. En ese momento. Hasta ahora nunca habíamos escuchado la palabra que los querían matar. Ya habían matado al maestro, ¿sí? Pero ahora los amenazan a ellos de muerte. Ya está en su corazón. Ahí está puesta en marcha. Ahora, como no podían contender con los discípulos en cuanto a la verdad, miren, no podían contender con los discípulos en cuanto a la verdad, pensaron, a estos tenemos que matarlos. Tenemos que quitarlos de la faz de la tierra. Tenemos que sacarlos para que no sigan contaminando a toda Jerusalén. Porque esto es una doctrina demoníaca, pensaban ellos. Qué equivocados que estaban, ¿no? Ahora, primero dice que los amenazaron, ¿se acuerdan? Desde que empezamos a leer, de hecho, los amenazaron. Segundo, ya vemos que empezaron
a darles golpizas, ya empezaron a pegarles. Y tercero y por último, la muerte. Seguimos en Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros, dice, miren, qué espiritual este hombre. Lo que vais a hacer respecto a los hombres, a estos hombres, porque antes que estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se dispersará, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. He escuchado mucha gente que dice: qué palabra sabia la de este hombre, qué tremendo. Este fariseo Gamaliel fue el nieto del estimado Hiliel. Hiliel fue el fundador de la escuela de la religión más fuerte de Israel. Fue el fundador, ¿verdad?, de la escuela de la religión más fuerte de Israel. A Gamaliel le fue dado el título de Rabán con dos B, Rabán, que significa nuestro maestro. Miren, nuestro maestro. Incluso era el título más alto que Raboni. ¿Se acuerdan la palabra Raboni? Maestro, significa maestro, bien ahí. Incluso es más alto que el título Rabí. ¿Se acuerdan que a Jesús le decían Rabí? ¿Saben qué significa Rabí? Mi maestro. Es más tierno, ¿sí o no? Él es mi maestro. Pero a él le habían dado un título superior todavía, que era Rabán, que era nuestro maestro. Ahora, este tal Gamaliel, ¿se acuerdan que también fue el maestro de aquel famoso Saulo de Tarso? Dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Miren, Saulo de Tarso, ¿de dónde venía? Que ahora vamos a ver más adelante en Hechos 9, por ahí, que aparece, un poquito antes aparece, pero después vemos que el Señor se le aparece a él. Gloria a Dios. Versículo 36. Antes de estos días se levantó Teudas, dice, ¿no? Gamaliel, este fariseo, menciona a personas que se levantan, pero que dice que la hora, que no era la hora de Dios. Ahora, ¿cuánta gente se levanta, no? Que no es la hora de Dios. Dice en el versículo 38, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel habló por sí mismo, nunca habló por Dios. Gamaliel habló por sí mismo, nunca habló por Dios. Hay muchos motivos que pueden verse, muchos movimientos que pueden verse exitosos, que pueden verse a la vista del hombre, pero que están totalmente en contra de la verdad de Dios. Quizás uno dice: wow, pero esta iglesia, mirá cómo está, o mirá este lugar. El otro día pasamos con mi esposa por el centro, había un lugar que ocupa toda una manzana en pleno 18 de julio, incluso nombra el nombre de Jesús, ¿no? Dios es amor por ahí, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama la iglesia esa que está ahí, pero sé que está en el centro, ahí uno dice: wow, qué tremendo, acá sí está el respaldo de Dios, quizás, ¿no? Porque uno lo puede ver a los ojos, pero nada más lejos de la realidad. La presencia de Dios no está en ese lugar. Están obrando totalmente en contra de Dios. Ahora, el éxito no es, ¿verdad?, el medidor de la verdad. Porque si entonces Jesús colgó una cruz y murió. ¿Y cuántos discípulos tuvo Jesús? Discípulos. Tuvo 12 apóstoles. Y todavía uno le salió fallado. Y dicen: ¿qué fracasado Jesús? No, hermano, no. Jesús no fracasó, Jesús venció a la muerte. Y esos 12 después, hermanos, fueron
realmente usados tremendamente por el Señor. Ahora Gamaliel realmente era un nadador entre dos aguas, por así decirlo. Él nadaba entre dos aguas. Habló como si debían esperar y ver si Jesús y los apóstoles eran de Dios. Miren, a ver si eran de Dios. Ahora, ¿qué? ¿Querían mayor testimonio todavía? ¿Querían mayores pruebas? Jesús había resucitado, había muerto y había resucitado. Los apóstoles se estaban moviendo en fe y la manifestación del Espíritu Santo se movía poderosamente, ¿sí o no? ¿No recuerdan que la gente ponía a Pedro cerca de la sombra para ver si podían ser sanados, sí o no? ¿No hacían señales y prodigios? Decían, habíamos estudiado en Hechos un poquito más atrás. Dice que las señales le seguían. ¿No habíamos estudiado eso? Ahora Gamaliel propuso la prueba del tiempo, ¿no? Y esa es una prueba importante, pero más importante que la prueba del tiempo es la prueba de la eternidad. Gamaliel no da soluciones basadas en la palabra ni en lo que Dios dice. Él da sus propias conclusiones humanas. Vamos a esperar a ver qué pasa. Qué espiritual este hombre, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Seguimos en Hechos 5 ahí, versículo 40. Dice, y convinieron con él. Los otros espirituales convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio amargados, dice ahí. Tristes, deprimidos, rezongando, insultando. ¿Por qué Dios nos pasa a nosotros esto? ¿Salieron así ellos? Qué distinto, ¿no? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Gloria a Dios. Dice que llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿no? Dice que los llamaron, los azotaron y los dejaron en libertad. Los líderes pensaban que los podrían intimar y desanimar a los apóstoles con una golpiza. Sin embargo, fue totalmente lo contrario. Se fueron gozosos. Se fueron alegres. Capaz que se puede decir contentos. No, hermano, gozosos. Llenos de gozo. Es muy fuerte esto, ¿no? No estaban gozosos por haber sufrido, sino por haber sido, dice acá, tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Era un privilegio ser azotado, asociado con Jesús. Era un privilegio ser asociado con Jesús, es decir, este es un seguidor de Jesús, más allá de recibir una afrenta. ¡Qué privilegio, hermano! Y eso es lo que tenemos que nosotros experimentar. No importa lo que nos hagan, lo que nos digan, si es por causa del nombre de Jesucristo, tenemos que sentirnos gozosos de saber que lo que estamos haciendo y recibiendo es por causa de que predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso, hermano. Ahora, la palabra azotado también puede ser traducida como desollarlos. El azotamiento que recibieron les quitó literalmente la piel de la espalda. Les arrancó la piel de la espalda. No era que les pegaban así nada más, no era nada suave el tratamiento. Se sabía que muchos incluso hasta podían morir por los azotes que recibían. Y dice que cuando salieron azotados, quizás con sus espaldas en llaga, sangrando, con mucho dolor sí en el cuerpo, pero con llenos de gozo en su corazón, dice que todos los días, ¿cuántos días? Todos los días, en el templo, miren, seguían de vuelta en el templo. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, la presión, la humillación, porque fueron humillados, ¿sí o no?
hoy por hoy, hermano, a veces hay algunos apóstoles por ahí, hermano, que uno los ve y dice, wow, Señor amado, con una soberbia, si no se atienden de determinada manera, ¿verdad? Hermanos, incluso nosotros muchas veces, está el orgullo ahí a flor de piel, ¿sí o no? Cuidado con eso, con la soberbia, que tenemos que ser atendidos bien, hermanos. Estos fueron azotados, humillados. Ni el dolor, ni el azote, ni las amenazas, porque todavía les pegaron y los amenazaron. Que les dio el Sanedrín, todavía los amenazó las personas que habían matado a su maestro. No eran cualquier persona, eran aquellos que habían matado a su maestro. No sirvió de nada. No sirvió de nada, porque su fe era mayor. Porque les importaba más cumplir y hacer lo que su maestro le había dicho que lo que dijeran los demás. ¿Qué ejemplo? Los discípulos no querían, no dejaron ni siquiera por un momento de predicar a Jesucristo. Esto nos reta a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Como seguidores de Jesús. Nos reta a cada uno de nosotros, ¿cómo somos realmente? Ellos continuaron cuando algunos de nosotros quizás hubiéramos dejado de lado, hubiéramos parado. Ellos continuaron. Muchas veces las amenazas y el rechazo social, el sufrimiento, ¿verdad?, nos hace llegar hasta cierto lugar y no avanzamos y no seguimos predicando de Jesucristo. Callamos sobre quién es verdaderamente Jesús y qué hizo por nosotros. Pedro siguió predicando y siguió diciendo lo que hicieron, que necesitaban arrepentirse y quién era Jesús y por qué había venido, y no paraban de predicar a Jesucristo. Necesitamos tener el valor y la determinación que tenían los apóstoles para estar firmes para Jesucristo, ser verdaderos seguidores de Jesús. Les voy a leer algo que dijo Spurgeon. Spurgeon habló de este tipo de corazón audaz como tenían los discípulos, y leyendo justamente este capítulo, Spurgeon dijo: Ahora les reto a cada uno, a cada cristiano aquí, que hable con valentía en el nombre de Cristo, según tenga oportunidad, y especialmente que cuide de la tendencia de nuestra carne de tener miedo, que guía prácticamente al esfuerzo para salir fácilmente y salvarnos del problema. Dice Spurgeon: no temáis, sé valiente por Cristo. Vive valientemente para aquel que murió amorosamente por ti. También le dijo y retó al corazón cobarde. Sin embargo, eres un cobarde, le dijo a Spurgeon a aquellos que no se animan a predicar el Evangelio. Sin embargo, eres un cobarde. Sí, pongámoslos en lenguaje sencillo, fácil. Eres un cobarde. Si alguien te llama así, pondrás tu rostro o tu cara se pondrá colorada, y quizás no seas cobarde en cuanto a cualquier otro tema. Qué cosa tan vergonzosa, decía Spurgeon. Eres valiente con todo lo demás, eres cobarde en cuanto a Cristo. Valiente para el mundo y cobarde para Cristo. Qué fuerte, ¿no? Ahora, me sorprende lo último ahí, que dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La pregunta es: ¿nosotros estamos siendo verdaderamente testigos del Señor todos los días? Porque esto no es cuestión de decir simplemente acá hablar de Cristo. Acá hablamos de Cristo de una manera muy fácil. Incluso puedo decir: ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, dicen todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dios es bueno. Es fácil hablar acá de Cristo. Pero dice que hablaban todos los días, ¿verdad? Todos los días en el templo, ¿sí? En la casa de Dios, perfecto. Por las casas. Dice que predicaban el Evangelio. Hoy estamos predicando en las casas también. Este mensaje está llegando a muchos hogares. Estamos llegando a través del Evangelio de Jesucristo. Y predicamos la sana doctrina. ¿La doctrina de quién? De los apóstoles. Dice,
y no cesaban de enseñar. Esa tiene que ser nuestra actitud, no cesar, no parar de enseñar quién es realmente Jesucristo. Amén. Estos son verdaderos discípulos del Señor, que estaban dispuestos a padecer, incluso dispuestos a morir. Y ahora vamos a ver después en Hechos 6, que empiezan a morir los cristianos, los seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque predicaban a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad. Y ellos no querían escuchar la verdad. Como el mundo muchas veces no quiere escuchar la verdad. Como a veces tu familiar, ese pariente tuyo que a veces no quiere escuchar la verdad. Y a veces incluso hasta que no te mata físicamente, pero te mata en su corazón. Te dice, este para mí está muerto. No lo quiero ver más. ¿Por qué? Porque me habla de Jesús, porque siempre me está con Jesús. Y es el aleluya, el lo dicen nosotros. Pero hermanos, no pares de hablar de Jesucristo. No dejes, hermanos, y grabate en tu corazón el propósito principal del libro de los Hechos. Hoy lo pregunté al comienzo y solamente uno me respondió. Grabátelo en tu corazón. Yo sé que eso es lo que nos tiene que llevar como hijos de Dios. Amén. Ir por todo el mundo. Por tanto dice, os daré poder. Vamos a leerlo ahí en Hechos 1:8 y terminamos con eso. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahí está. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese es el mensaje central de todo el libro de Hechos. Aprendételo de memoria, grabalo en la tabla de tu corazón y sobre todo, no seas solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Y a pesar de las luchas, a pesar de la afrenta, a pesar de los problemas, a pesar de las amenazas, levantate gozoso y predicar el Evangelio del Señor en el templo, en las casas, en la calle, donde sea. Hablad de Jesucristo porque dice el Señor, y me seréis testigos. Tenemos que ir a testificar de realmente quién es Jesucristo, qué hizo con tu vida, amén, porque todos tenemos una historia que contar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos libertó, cómo nos sanó, cómo nos hizo libres y cómo tenemos vida eterna a través de su perdón y a través de esa muerte en la cruz. Pero que podemos decir, al tercer día resucitó y hoy vive en mí porque estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su mensaje. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.